Buenos días, y estamos muy agradecidos de estar juntos con los hermanos. Para nosotros es una bendición muy grande y cada domingo Dios nos ha dado ese gran privilegio. Tenemos que ser prudentes, pero no tenemos que vivir con el terror. Satanás no va a permitir que usted se congregue, menos escuche la palabra de Dios. Nosotros tenemos que congregarnos, escuchar la palabra de Dios. Tenemos que creer en Dios, este punto muy importante. Vamos a compartir en esta mañana Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, el versículo 1 al 14. Si usted tiene la Biblia, por favor, podría leer, podría abrir Éxodo capítulo 12, el versículo 1 al 14. Voy a leer. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En este 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y de la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne y asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida, y en agua sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis y en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzado en vuestro pie y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis. Apresuradamente es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será, y en memoria lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta el versículo 14. El año pasado, cuando nosotros terminamos ese campamento cultural mundial,
Durante este campamento, nuestro pastor nos habló. Aquí en Perú, nosotros vamos a tener escuela de la música. Siempre yo pienso, nosotros podemos cambiar al mundo de dos formas. Uno es la palabra de Dios, otro es la educación. Esto es la esperanza de este mundo. Hoy en día el problema, la educación es solamente para ganar la plata. Muchos jóvenes estudian en la universidad para conseguir buen trabajo, para ganar bien. Lamentablemente hoy en día se torció el propósito de la educación. El propósito de la educación no solamente para conseguir buen trabajo, para lograr. Ya hay eco, por favor. ¿Sí? Y el propósito de la educación número uno es para encontrar la calidad de la vida. Esto es. Pero lamentablemente desde algún momento el propósito de la educación ya se perdió. Entonces hoy en día muchos jóvenes, ¿por qué quieren estudiar en la universidad? Para conseguir buen trabajo. Y por eso hoy en día están saliendo los políticos, los gobernadores, alcaldes. Cuando terminan su cargo, mayoría, gran parte, ¿dónde va? Al penal, lamentablemente. 20 y pico gobernadores cuando terminan, casi la mitad, ¿dónde va? Al penal. Es una situación muy grave. Y el país está enfermo ahora. Imagínense, y los congresistas, ¿cómo van? Pero eso no es el problema solamente de los congresistas. Hay eco aquí, por favor. Hay dificultades. Y ese tipo de problemas desde niños. Hoy en día, la educación es una herramienta para ganar bien. Y por eso los jóvenes inteligentes, nadie quiere ser profesores. ¿Por qué quiere ser profesor? Ellos ganan como su salario una miseria. Entonces, ¿quién quiere ser profesor? Todo el mundo quiere ser ingenieros, médicos, abogados. Y por eso la calidad de la educación cada día se hace peor. Y entonces el país cada día se pierde la competencia mundial. Y entonces difícil puede salir de un círculo vicioso. Mucha gente queremos desarrollar, pero la orientación está mal. Ese tipo de situaciones hoy en día muy grave. Por eso, observe bien, los presidentes de Perú, cuando salen de su poder, todo está denunciado y acusados. Otro país es igual. Pero ese tipo de situaciones, desde el fondo, tiene que ser un cambio. Por eso nosotros siempre pensamos, algún momento queremos ofrecer nuestro propio, también escuela, para enseñar, ¿cierto? Desde niños, el valor del principio con base de la palabra de Dios. Muy importante. Plenamente nosotros creemos, por dos herramientas puede cambiar el mundo. Uno es la palabra de Dios. Segundo es la educación. Muy importante. Eso no es solamente para comer y para gastar, no es.
para mostrar la orientación del país, dónde va. Eso es un punto muy importante. El año pasado, el pastor, cuando nos mencionaba sobre la escuela de la música, nosotros tocábamos las puertas a diferentes lugares. No solamente desde el año pasado, hace unos años, mucho más. Nosotros tocábamos las puertas. Que Dios nos ayude. Varias veces yo tenía una cita con los alcaldes. Algunos señores me recibían bien, algunos señores me rechazaban, pero muy importante, esto es la voluntad de Dios, continuamente tocar las puertas. Cuando llegaba algún momento, Dios me ayudó a encontrar un alcalde y él me recibía el año pasado porque el año pasado cuando nosotros hicimos y primer día, el día de inauguración en el parque de exposiciones, cuando nosotros tuvimos en esa presentación, entonces mientras Coro Gracia se presentaba, también y unas regidores, también directora de un colegio, estaba sentado detrás de mí. Y luego, esto nos puede dar una orientación, una dirección para nuestro distrito. Y luego las regidoras me ayudaron a visitar al alcalde. Ya nosotros sabemos, ¿cierto? Cada distrito tiene suficiente espacio y edificios. Ay, claro que sí. Entonces, primeras reuniones, señor alcalde, también. Primero, obviamente, nosotros llevamos todo el proyecto, Centro Cultural de IYE. Pastor, ¿cuánto usted necesita el terreno? Señor alcalde, gracias por su tiempo. Quiero que usted nos ayude. Primero, para comenzar, 10,000 metros cuadrados para comenzar. Y señor alcalde me miraba, hay mucho. ¿Cómo no me muestra nada? ¿Cómo yo voy a dar? Nosotros tenemos el terreno. Pero primero, usted me tiene que mostrar su producto. Luego, el terreno no se preocupe. Primero queremos ver. Queremos dar más o menos 1,700 metros cuadrados comience. Aquí está. Nosotros estábamos preparando todo el proyecto. En la iglesia, ya conforme pasa el tiempo, en nuestra iglesia hay grupo de arquitectos, ingenieros. Gracias a Dios. Entonces, y grupo de arquitectos, ingenieros, ellos prepararon. Ellos mostraron. Todo estaba muy contento y agradecido, pero este terreno y estaba asignado por medio de UGEL como un colegio público. Entonces, al final, muy difícil, no podía. Pero en este año, señor alcalde, también subgerente de educación, nosotros vamos a buscar un terreno, pertenece a nuestra municipalidad. Y hace poco tiempo nos llevó un lugar mejor que anterior. Más 2,000 metros cuadrados para comenzar. Ya en diciembre, con nuestro proyecto Nuevo Plano, ya antes de pasar en diciembre, ya va a ser una sesión. Cuando pasen desde enero, nosotros vamos a comenzar el trabajo. Esto es nada más para comenzar.
Y luego ese centro cultural de Ayvalle, cuando comienza, luego ya otro proyecto es, nosotros también queremos tener nuestro propio escuela, colegio, internado. Yo siempre anhelo, por lo menos nuestros adolescentes, ellos también pueden tener una visión. Yo le pregunto a un joven, 14, 15 años, ¿qué quiere ser? Yo no sé. Más adelante, luego 10 años, ¿qué quiere estudiar? Pastor, yo no sé. Ya estamos pasando un momento grave. Ya un muchacho 15 años no sabe qué va a estudiar. Una muchacha 15 años, ¿cierto? Pelo larga, actúa como si fuera adulta, ¿cierto? Pero, ¿qué quiere estudiar? Yo no sé. Ay, está muy grave la situación. Muy, muy preocupante. Una muchacha 15 años no sabe qué quiere estudiar, entonces, está enfermo, la sociedad está enfermo. Y por eso nosotros no queremos tener ese tipo de situación. Desde inicial, desde escuela primaria, queremos ofrecer la visión, por lo menos ya cuando ingresa secundaria, tengan una visión. Yo quiero ser tal, yo quiero estudiar esta carrera para desarrollar. Hermanos y hermanas, mucho tiempo nosotros vivíamos conforme mi punto de vista. Por eso, mi punto de vista estaba encerrado adentro de las situaciones, circunstancias. Pero después de conocer a Cristo, Dios nos ayudó ya a salir de nuestro límite. Ya nosotros ahora tenemos ya el terreno, ahora los hermanos arquitectos, hoy va a salir ya el plano, la próxima semana, ya para presentar a la municipalidad, ya sacar una cita también para mostrarle al señor alcalde, ya para desarrollar. Nosotros también tenemos que pasar otra etapa, ¿cierto? ¿Con qué vamos a levantar? ¿Con qué vamos a trabajar? Hermanos, aquí en Éxodo capítulo 11, Éxodo capítulo 11, el versículo 2. Éxodo capítulo 11, el versículo 2. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino, cada una a su vecina, y alhajas de plata y de oro. El versículo 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, a los ojos del pueblo. Dios está preparando ahora el tabernáculo, ¿cierto? Dios se le está preparando el tabernáculo. Entonces, ¿qué le decía al pueblo de Israel? Usted tiene que producir, usted tiene que preparar. No, solamente que decía, tiene que pedir a los vecinos. Dios habrá preparado todo. En aquel momento, cuando el pueblo de Israel escuchaba, es imposible, ¿quién nos va a dar? Pero después de pasar por la Pascua, ¿cómo Dios nos ha dado? ¿Cómo Dios también le ha cumplido esa palabra? Capítulo 12, el versículo 35-36. Capítulo 12, el versículo 35-36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhaja de plata y de oro y vestidos.
Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Mientras nosotros estamos orando por el proyecto, Dios también nos dará. Dios nos va a dar. No solamente depende de mi bolsillo. Dios nos habla claramente. Dios nos permitió para anunciar el evangelio, el terreno. Dios también nos va a dar el material para construir. Hermanos, muy importante en nuestra vida de creencia, ¿a dónde deposita mi corazón? Alguna persona deposita su corazón a su punto de vista. Es imposible. Muy difícil. ¿Cierto? Pero si usted deposita su corazón a la gracia de Dios, así Dios me ayuda, es posible, Dios me ayuda, todo posible, diferente. Ayer también, y hubo boda, ¿cierto? Hermano Luis y hermana Jessica. Algunos misioneros me decían, Dios mío, plena pandemia, ¿cómo se casan? Y yo le digo, Dios mío, en plena pandemia, ¿cómo se baña usted todos los días? Igual. Otros, mis compañeros de misionero, ustedes se reúnen. Claro, estamos reunidos, pero plena pandemia. Pastor, ¿usted no sube al bus? Sí. ¿Cómo va a subir el bus plenamente de pandemia? ¿Usted no va al supermercado? ¿No tiene miedo ir al supermercado? A veces supermercado hay mucha gente. ¿Cómo va a ir al supermercado? Ponga atención. Satanás nos engaña. ¿Cuánto nuestra vida va al trabajo, va para estudiar, va a hacer todas sus actividades? Como una vida ya con miedo normal. Pero cuánto escuchar la palabra de Dios, Satanás pone miedo. Tú no puedes, tú no tienes que ir. Si tú, al contrario, hermano, Dios nos permitió esta salvación tan grande. Dios nos cuida. Imagínense, del lunes hasta jueves, en esta semana, los como 30 pastores vinieron. Obviamente nosotros todos cumplieron protocolo, distancia, con mascarilla, todos. Como pastores líderes se escucharon, entendieron la palabra, estaba tan agradecido. Una persona cree en Dios, usted deposita su corazón, ¿a dónde? A la promesa de Dios, no a sus pensamientos. Usted deposita su corazón a la promesa de Dios. Dios me salvó, Dios me ayudó a venir hasta aquí, Él también va a ayudar este asunto. Muy importante. Cuando usted deposita su corazón a la promesa de Dios, ¿usted cómo pensar? Dios nos ayudó a lograr el terreno, Dios también nos ayudará para conseguir el material, para levantar la obra. Pero si nosotros depositamos nuestro corazón al pensamiento, aunque Dios me ayudaba bastante esta vez, imposible. Esta vez, muy difícil. Así es. Así Satanás no se engaña, Satanás. Hermanos, por eso es muy importante dónde deposita su corazón. Muy importante. Cuando comienza, vamos a la lectura, ya viene el espíritu del sueño.
¿cierto? Hasta la alabanza no duerme. Imagínese, ahora hace fresco, ¿cierto? Por eso teóricamente no debe dormir, pero la gente duerme. Hermanos, escuchar la palabra de Dios es una guerra espiritual. Usted no va a dormir por el cansancio. Comienza. Mi esposa siempre me dice, ay, usted tiene palabra más fresca, nadie va a dormir. Oren por favor por el pastor Daniel. Siempre por mi culpa usted duerme, disculpe, me siento muy apenado. ¿Sí? Siempre me dice, tú debes tener palabra más fresca. Entonces yo también oro a Dios, también que Dios me permite. Pero qué raro, ¿cierto? Cuando ya vamos a leer la Biblia, comenzó a dormir. Usted antes de venir aquí, más o menos como una hora, ¿cierto? 1 hora y media, con mucho esfuerzo, después de sentar y escuchar hasta coro gracia y luego comenzó a dormir, como en la silla. Está durmiendo. Eso, algo sobrenatural, sí. Entonces, cuando termina la palabra, ya se despierta. ¡Ah! ¡Qué raro! Increíble, impresionantemente hace. Satanás no es, usted piensa así como fácil. Él es astuto. Él siempre que dice, busca una manera para que usted no escuche. No oiga, si usted no escucha, no oiga la palabra de Dios, usted va a vivir conforme su pensamiento, vive conforme su pensamiento lleno de sus ideas negativas. No, mi matrimonio no funciona, mis hijos son inútiles, mi esposa es peor, mi hogar no sirve, mejor voy a morirme, sí, bueno, mejor voy a morir. Así es Satanás. Pero si usted escucha la palabra de Dios despierta. La palabra de Dios choca sus corazones. La palabra de Dios cambia. Un día yo también quisiera mostrarle a ustedes la palabra de Dios, cómo va a trabajar. Hermanos, un día yo voy a llevar a ustedes. La municipalidad nos dio más 2,000 metros cuadrados. Todo bien pavimentado, agua, desagüe, electricidad. Todo está completo. Úselo para ustedes. Dios nos permitió. ¿Cómo no va a permitir el material? Mientras nosotros compartimos ese pasaje, Daniel, yo voy a hablar claramente. Aquí dice, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Cuando yo medito en ese pasaje de la Biblia, yo voy a presentar a diferentes empresas, Centro Cultural de IYF, diferentes lugares. Nos permitirá. Hermanos, no depositan su corazón a sus pensamientos. Una vez más, tiene que recordar, mi corazón es un monstruo. Amén. Sí. Mi corazón, adentro de mí, vive un monstruo. Eso es mi ego. Por eso, tengo que creer en la promesa de Dios en nuestra vida espiritual. Hermanos, estoy muy agradecido cómo la palabra de Dios también trabaja en la iglesia, también de nosotros, en el corazón de ustedes también. Hoy nosotros leímos aquí Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, el versículo 2, aquí menciona
Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año, ¿cierto? A través de la Pascua, Dios le permitió un nuevo calendario al pueblo de Israel. Obviamente la Pascua, el sacrificio de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, a través del nuevo nacimiento en nuestra vida, Dios nos ha dado un nuevo calendario. Dios nos ha dado un estilo de la vida diferente que antes. Porque el pueblo de Israel mucho tiempo estaba acostumbrado a vivir conforme el calendario de Egipto. Pero Dios, a través de la Pascua, le entregó un nuevo calendario. Eso significa un estilo diferente, una nueva vida. Después de recibir la salvación, Dios nos entregó una nueva vida, un estilo diferente. ¿Cómo? Antes vivía conforme mi punto de vista, pero ahora nosotros estamos viviendo conforme de la promesa de Dios. Dios trabaja por medio de la promesa de Dios. Por eso, hermanos, muy importante escuchar la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a dar la confianza de Dios. Si tiene esa confianza de Dios, usted no va a vivir conforme su punto de vista. Nosotros tenemos un obstáculo. ¿Cuál es mi obstáculo? Mi vista. Porque mi vista siempre como nos lleva negativos. Ahora vamos a ver aquí. Números capítulo 13. En Antiguo Testamento, Números capítulo 13. Nosotros podemos ver dos tipos de puntos de vista. Números capítulo 13, el versículo 25. Números capítulo 13, el versículo 25 dice, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. El versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada. También vimos allí a los hijos de Anac. Ahora, ya, los jefes de tribu, cuando ellos recorrieron de la tierra de Canaán, cuando regresaron al campamento, ellos están hablando la verdad, lo que ellos veían. El versículo 28, también vimos allí a los hijos de Anac. Ahora, aquí el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. 32. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, a todo el pueblo que vimos. En medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahora, cuando nosotros observamos el versículo 28, dice, también vimos. El versículo 32, ya última parte, es tierra que traga a sus moradores todo el pueblo que vimos. 33, ¿cierto?
también vimos allí gigantes. Ahora ellos están hablando sobre su vista. Nosotros vimos eso. Al final, ¿qué dice? Todos vamos a morir. Nosotros vimos, Dios nos sacó de Egipto para matarnos. ¿Qué les parece? Eso es el resultado, como está diciendo. Ellos están hablando, mencionando, según todo su punto de vista. Vimos, nosotros vimos. La maldad para los cristianos más terrible que es usted solamente hablando según su vista. Algunos jóvenes, pastor, ¿cuándo voy a casar? Tenga fe en Dios. Si nadie se casa, entonces, ¿cómo pueden casarse ayer también? Cuando tenga la confianza de Dios, poco a poco se forma un hogar, va a desarrollar su vida, se casan. Claro que sí. Pero cuando solamente según su punto de vista, no, aquí no hay solución. La solución está en Cristo Jesús. Hermanos, aquí ellos están hablando su vista. Nosotros vimos, y al final, el resultado, ¿cómo se quedó? No, nosotros somos así, parece como una langosta, ya vamos a morir todos. Pero aquí hay otro punto de vista, capítulo 14. El versículo de 7 al 8. 14, 7, 8. Hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Hermanos, hermana, la fe es tener la esperanza en Dios. Josué y Caleb estaban juntos, pero ellos no hablando según su vista, ellos hablaron según la promesa de Dios. Ellos también estaban juntos, pero Josué y Caleb, ¿cómo estaban diciendo? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si usted cree en Dios, Dios nos ayuda, yo puedo lograr. Dios me ayuda, yo puedo avanzar mi vida. Mucha gente dice, imposible. ¿Cómo puede lograr? ¿Cómo puede avanzar? Eso muy difícil. Pero si usted tiene la confianza de Dios, usted va a negar según su punto de vista. Por eso el mundo no se puede vencer a usted. El mundo tiene miedo. Los hijos de Dios, tener la fe en Dios. Hermanos, por eso, a través de la Pascua, Dios le permitió un nuevo calendario. ¿Eso qué significa? A través del nuevo nacimiento, Dios nos permitió un estilo totalmente diferente que antes. Ahora vamos a volver aquí, Éxodo capítulo 12, el versículo 4. Ahora, desde el versículo 3, ahora, Dios está preparando un cordero, ¿cierto? Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero, el versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, ¿cierto? Menciona, luego última parte, conforme al comer de cada
hombre y haréis la cuenta sobre el cordero. 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Obviamente este cordero que dice, ahora San Juan 1, el versículo 29, este cordero como menciona, el cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, menciona, ¿cierto? Ahora, la Pascua es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio. Primera de Corintios capítulo 5, el versículo 7. Primera de Corintios 5, el versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ponga atención. Ahora, en Antiguo Testamento menciona, ¿cierto? La Pascua, el Espíritu Santo le ha revelado al apóstol Pablo, como está diciendo, mira, Pablo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así menciona. No solamente a Pablo, el Espíritu Santo también le revelaba al apóstol Pedro también. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 19. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 19. Ya el texto, por favor. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. En Antiguo Testamento menciona sobre la Pascua, como el Nuevo Testamento, como está escrito sobre el Cordero de Dios. Obviamente, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, muy importante, aquel día ellos prepararon un cordero. Luego, a través de la sangre de ese cordero, ellos ya untaban las puertas, las columnas, los dintel. Cuando pasaban por aquella noche sobre el juicio de la muerte, donde estaban la sangre del cordero, Dios pasaban. Ahora aquí, el versículo 13, capítulo 12, el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí, a través del sacrificio del cordero, ¿cómo menciona? Veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad. La Biblia, ¿cómo nos menciona? Por medio de la sangre del cordero, la sombra de la muerte no se puede atacar. ¿Por qué? No importa su actitud, no importa su comportamiento, es importante usted dónde está. Nosotros estamos acostumbrados, siempre nosotros miramos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo? Nosotros así, siempre nuestro enfoque principal, ¿dónde está? Yo. Aunque nosotros recibimos la salvación, nuestro interés, ¿dónde está? Cómo yo entiendo, cómo yo veo, cómo me siento, cómo yo entiendo. Pero el concepto de la Biblia no importa su punto de vista, es importante
¿Usted dónde está usted? ¿Usted está en Cristo Jesús? ¿Usted está fuera de Jesús? ¿Usted está bajo la promesa o usted bajo de su obra? La palabra de Dios nos habla. Aunque usted es débil, usted defectuoso, pero si usted está bajo la sangre de Cristo, la sangre de Cristo cubre, la sangre de Cristo protege, la sangre de Cristo cuida. Por eso la salvación no depende de su obra. La salvación depende de su lugar, ¿dónde está? Hoy en día, algunas iglesias, nosotros tenemos que hacer tenemos que hacer otro, nosotros tenemos que sacrificar. Suena bien bonito, pero eso no es bíblico. La palabra de Dios, ¿cómo nos explica? Una persona cree en Dios, no depende de mi condición, sino depende de su ubicación. ¿Dónde está? Bajo la sangre de Cristo. Esto es más importante que otro. Por eso, hermanos y hermanas, Satanás, ¿cómo nos engaña? Ahora aquí, capítulo 12, el versículo 6. Capítulo 12, el versículo 6. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hermanos, aquí el versículo 6, última parte, ¿qué dice? Entre las 2 tardes. Ya, cuando nosotros observamos, en el pueblo de Israel, ellos tienen 2 tardes. Uno es mediodía hasta 6 de la tarde, primera tarde. Luego, segunda tarde es desde 7 adelante para la noche. Entonces, normalmente, el pueblo de Israel, cuando ellos pasaban por la Pascua, ¿a qué hora ellos degollaban? Según su familia, el cordero, 3 de la tarde. Es la hora. Ellos degollaban. Había un sitio para degollar. Ellos preparaban 3 de la tarde, luego preparaban la sangre, comenzó a untar. Ya muy interesante, ¿eh? Este cordero es un reflejo de Jesucristo. Ya nosotros sabemos muy bien. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él pasaba desde Mateo, San Juan, Jesucristo pasaba último tiempo, 4 el día de la Pascua pasaron 4 veces. Él pasaba 4 veces. La Pascua, Jesucristo pasaban, ya nosotros sabemos muy bien, Jesucristo fue crucificado cuando el tiempo de la Pascua. Exactamente. Además, ya San Mateo, capítulo 27. San Mateo, capítulo 27, el versículo 45. San Mateo 27, 45. Desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, porque me has desamparado. Algunos de los que estaban allí decían al oír a Elías, y llama este. Ahora, cuando nosotros
observamos el versículo 46, cerca de la hora novena. ¿Cuándo? A las 3 de la tarde. Jesucristo, ¿cuándo? ¿A qué hora murió? 3 de la tarde, últimamente. Eli, Eli, lama sabactani. Y luego el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Hermanos, Jesucristo, Él vino a este mundo como un Cordero de Dios. ¿Para qué? Últimamente, última palabra que es, consumado es. Ya, yo pagué toda su deuda, consumado es. Por eso, cuando nosotros escudriñamos sobre la Pascua, exactamente como en Antiguo Testamento, por medio de la Pascua, la gente podía pasar toda la sombra de la muerte hoy en día. Cuando nosotros creemos en Cristo, la sangre de Cristo cubre en su vida. Amén. Hermano, por eso, aunque viene la mortandad, no se puede tocar a su vida. Aunque vienen graves situaciones, no se puede tocar. Porque la vida de nosotros, ¿dónde está? Bajo la sombra, bajo esa protección. Por eso la sangre de Cristo, muy grande para la vida de nosotros. Hermanos, hermanas, hoy en día, mucha gente en vez de apoyar en la sangre de Cristo, apoya en su obra. No, yo tengo que comportarme bien. No, yo tengo que ser más fiel. Yo tengo que ser más sincero. Yo no estoy diciendo que usted haga lo que le da la gana, nunca. Solo quiero decir, usted tiene que apoyar en la sangre de Cristo. En vez de mejorar, cambiar su vida, usted tiene que apoyar en la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo se presenta ante Dios. Por eso, a través de la sangre de Cristo, aquí menciona Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, no por nuestra obra, no por su actitud. Efesios capítulo 3, el versículo 12. Efesios 3, el versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, no por su actitud, no por su comportamiento. Ya, Hebreos capítulo 10, el versículo 19 y 20. Hebreos capítulo 10, el versículo 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ya el versículo 19 que dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Teniendo libertad para entrar. No por nosotros mismos, por la sangre de Jesucristo. Usted tiene esa libertad, no depende de usted, sino por la sangre de Jesucristo. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos que recordar la sangre de Cristo. Cuando la gente estaba bajo la sangre del Cordero, aunque aquella noche llegaba los ángeles con la muerte, no podía tocar. No podía tocar. ¿Por qué no podía tocar? Porque la sangre de Cristo y la sangre del Cordero estaba cubiertos.
Ahora, para terminar, Salmos capítulo 91. Salmos capítulo 91. Salmos capítulo 91, el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra de Dios, ¿cómo nos menciona? Abrigo del Altísimo. ¿Dónde nosotros estamos? Bajo la sombra del Omnipotente. Y luego el versículo que dice, el versículo 4, con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguros, y escudo y adarga es su verdad. Hermanos, nosotros tenemos que creer. Nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Nuestro Dios con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estará seguro. ¿Dónde está la seguridad? Bajo la sangre de Cristo. Aunque usted está pasando un momento difícil, usted tiene que creer, Señor, tú me cuidas, tú me proteges, tú me bendices. El versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No llegará. Aunque cae viles cosas encima de nosotros, pero la palabra de Dios dice, no va a tocar a tu vida. Sí, Señor, tú me proteger, tú me cuidar. Muy importante. No miran a sí mismo. Usted tiene que creer, Señor, Dios me ha dado la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo, Dios va a cuidar, Dios va a proteger en nuestra vida. Claro que sí. Por eso, la enseñanza de la Pascua, muy importante. Por medio de la sangre de Cristo, nos cuida, nos protege. Ahora, el versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dios va a cuidar a ustedes. Dios manda a sus ángeles cuidar, proteger. Esto es la promesa de Dios. Tiene que creer. Con esa confianza de Dios, camina. Dios me mandará a sus ángeles. Dios me va a cubrir porque yo estoy bajo la sangre de Cristo. La sangre de Cristo va a proteger, va a cuidar. Además, el versículo 14 y 15 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré. Yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré. ¿Quién va a trabajar en su vida? Dios. Yo voy a trabajar. Yo voy a mostrar. Por favor, tenga la confianza de Dios. Luego usted camina. Si usted tiene fe en Dios, usted no va a quedar adentro de su límite. Hermanos, todos los días intenten algo nuevo. Dios le va a dar la fortaleza. Todos los días ustedes desafíen. Dios va a mostrar que había preparado para ustedes, para nosotros. Durante esta semana, nosotros también vamos a orar por el asunto de radio, por el asunto de centro cultural.
proyecto de Casa del Retiro. Vamos a avanzar. Nosotros vamos a avanzar para ver también a través de Congreso Líderes Cristianos cuántas personas, familia, recibieron la salvación, entendieron el Evangelio. Cada su zona, vamos a acercar a ellos, compartir la palabra de Dios. No se olviden, su vida ¿dónde está? Bajo la sangre de Cristo. Su vida ¿dónde está? Bajo la sombra de la Omnipotente. Dios cubre para que la maldad no cae, la dificultad encima de ustedes. Tienen que creer en la promesa de Dios. Con esa promesa, durante esta semana, marchamos, caminamos con Dios. Voy a orar hasta aquí. Compartimos. Gracias, Padre, por esta mañana. Estamos muy agradecidos delante de ti, Padre Celestial. Antes de conocer el Evangelio tan grande, no sabíamos, Señor, el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, esta mañana nosotros escuchamos una vez más el Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Tú derramaste tu sangre, tú moriste por nosotros. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. La sangre de Cristo cubre en nosotros, protege nosotros. Te alabamos. Padre, también esta mañana yo te pido también por la vida de anciano Carlos Salvatierra. La sangre de Cristo cubra al siervo, Señor. Para ti nada imposible, para levantarlo, para recuperar su salud. Dale la fortaleza, diaconisa Flor. La promesa de Dios activará, trabajará en su corazón. Tú reciba toda honra y gloria. Padre Celestial, estamos en tus manos. A través de la sangre de Cristo nos abre un nuevo camino. Te alabamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Bendice cada hermano y hermana. Algunos hermanos están enfermos. Bendice, Padre, la madre de hermano Ricardo Palomino. Ten compasión por la hermana. Dale la fortaleza para recuperar, para levantar. Bendice también la salud del esposo de hermana Elizabeth Chavera. Ten compasión por él. También bendice hermana Marcela Inch. Dios le permite la fortaleza. La sobrina de hermana Macloria. Ten compasión por ella. Nuestra vida está en tus manos. La sangre de Cristo está con nosotros. Tenemos el poder de Dios, no por nosotros mismos, sino por la sangre de Cristo, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón. Cuídanos, protégenos, bendice nuestro hogar, nuestro hijo, donde estén, ellos van a estar con nosotros. Dale la esperanza a los padres, no abandone esa promesa de Dios de su corazón. Gracias, Señor. Te amamos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.